Queridos lambdanautas, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Valve y del próximo juego de la saga Half-Life. Porque cuidado que ya estamos en noviembre. Half-Life Alyx fue anunciado en noviembre. Las actualizaciones 25-20 aniversario de Half-Life y Half-Life 2 también fueron en noviembre en sus respectivos años. Parece que para Valve noviembre es el mes de Half-Life y esperamos tener algunas sorpresitas estas próximas semanas. Al fin y al cabo, la prometida reedición del libro Rising the Bar, fechada para este año, sigue sin salir. Hablaremos más a fondo de todo esto, de las últimas filtraciones presentadas por nuestro filtrador y periodista loco favorito, Tyler McVicker, os dejo su vídeo en la descripción, y obviamente sobre los recientes rumores que ha dejado caer respecto al tráiler de Half-Life 3 que ya estaría en producción. Y como no me importa para nada la monetización, empezamos con lo más bestia, con el elefante en la habitación, y es que Tyler McVicker ha apuntado en su último vídeo que el tráiler de presentación de Half-Life 3 ya estaría en producción. ¡Ojo! Hablamos de un rumor, es especulación, no de ningún tipo de confirmación. Aún así, todo cuadra con el patrón de Valve. Ya lo vimos con Half-Life Alyx, cuando Valve monta un tráiler es porque el juego ya corre bien, se captura en el propio motor y no hace falta maquillarlo para nada, como pasó con el tráiler de Alyx, que fue montado tan solo a 2 meses de su presentación por Derek Lu, para lanzar el juego 4 meses después. ¿Y por qué digo que encaja? Porque todas las señales del último año apuntan a ello. Casi todo lo que se filtra tiene que ver con la fase de pulido, FGDs y herramientas comentadas, es decir, manuales para desarrolladores y modders, eventos y outputs conectados a sistemas reales, y ojo con esto porque lo expandiré más adelante en este vídeo, barridas de optimización y guardarraíles de carga asíncrona, algo que se hace cuando un juego está prácticamente a punto de lanzarse. El nuevo formato de guardado KV3, la consolidación del motor a través de lo visto en Counter-Strike 2 para obtener telemetría masiva. Llevamos un año de vídeos con filtraciones cuyo propósito era prácticamente la limpieza y estabilidad, no la implementación de nuevas tecnologías, y este tipo de optimización y documentación solo se hacen cuando ya lo tienen todo y toca estabilizar. Estamos en un punto en el que, sinceramente, parece que al juego solo le quedan 2 tornillos por apretar. ¿Significa esto fecha inmediata? No necesariamente. Un tráiler en marcha tampoco es una fecha tallada en piedra. Teniendo en cuenta que es Valve, es una señal más de que el juego es jugable, estable y presentable. Si se confirma, yo esperaría algo al estilo de siempre, un anuncio cercano al lanzamiento, un post en Twitter, una web y poco más. Y esto también me sirve para hablar un poco de la reedición del libro Rising the Bar. Cuando lanzaron la actualización 20 aniversario de Half-Life 2 en noviembre de 2024, también anunciaron para este 25 una reedición del libro. Todavía no sabemos absolutamente nada y eso es raro, lo que me lleva a pensar que es posible que estén pensando en lanzarlo con o a la vez que el próximo Half-Life. Ya dijeron que esta reedición incluirá material inédito sobre el cancelado episodio 3 e intentos fallidos de Half-Life 3, así que tiene sentido que en Valve estén esperando el momento adecuado, quizás hasta para incluirlo en alguna posible edición coleccionista de Half-Life 3. Así que, pies en la tierra e ilusión con cabeza. ¡Sí! Valve está montando el tráiler, la pregunta pasa a ser ¿cuándo nos lo enseñan? Y cuando Valve hace algo es porque ya casi lo tenemos aquí. Dicho esto, ahora vamos con el análisis de filtraciones. Ya sabéis que me gusta recoger lo que dicen los filtradores y darle alguna pensada más o explicar más a fondo qué podría significar. Además, como ya he dicho, tenemos alguna sorpresilla por ahí bastante jugosa. Pero antes de continuar, acuérdate de dejar un poderoso like, así me ayudas a luchar contra el malvado pero sexy algoritmo de YouTube. Y no olvides echarte una suscribida para no perderte nada, sobre todo ahora que parece que todo va a explotar. Vamos allá con las filtraciones de código. El Undestructible permite avisar al motor a la hora de segmentalizar cualquier objeto, NPC o vehículo en zonas de daño con diferentes estados de integridad
por ejemplo, intacto, abollado, fracturado, destruido, y avisar a la lógica de juego cada vez que una parte de ese modelo sube de nivel de daño. Es como ir desmontando una armadura poco a poco, haciendo que el juego pueda reaccionar en tiempo real, soltando piezas, cambiando efectos, ajustando la IA o incluso disparando nuevos eventos en el juego. Lo que quiero decir es que, según esto, Half-Life 3 no solo registra daño, sino que lo convierte en señales de juego que encadenan reacciones físicas, visuales y de IA, dependiendo de qué tipo y a qué parte. Es otra pieza clave para un motor que simula el mundo de forma rica y sencilla de orquestar, porque ahora el daño ya no termina en números, sino en consecuencias jugables. En Destruction Flag aquí no voy a detenerme mucho porque es muy similar a lo anterior, solo que aquí se define qué ocurre cuando cada parte de lo que sea llega a su estado de muerte. Es decir, si se mantiene vivo al actor y solo se le quita la extremidad o pieza, o matarlo, o que salten GIFs, o limpiar la entidad. Ya veis que no hay mucho que comentar, es simplemente una consecuencia más. Y muchísimo cuidado con esto, porque para mí es lo más hypeante del vídeo, incluso más allá del posible montaje del tráiler. El Rentran / Resource System, como bien dice Tyler, es básicamente tema de optimizaciones. Tampoco quiero hacer esto demasiado técnico, tenemos avisos por si algún subsistema intenta entrar 2 veces en la misma rutina o hace cargas bloqueantes en mitad de una actualización de frame. Básicamente con esto Valve está blindando el pipeline asíncrono para que nadie, como algún sistema o un diseñador, se salte las normas y provoque parones. Quedaos con que con esto se mira que la partida no se congele o empiece a ir a tirones cuando abres una puerta, spawnen NPCs o justo cuando todo se pone interesante. Y esto parece que no, pero es muy emocionante porque este tipo de airbags son típicos de la última fase de estabilización y optimización, una red de seguridad que detecta momentos demasiado estresantes para el motor antes de la salida al mercado de un juego. Wind Impulse. Aquí lo que vemos es un nuevo operador / render de partículas pensado para acoplar el viento del mapa con agua y partículas. Los parámetros que aparecen así lo delatan sin duda alguna. Esto encaja perfectamente con lo que ya vimos hace tiempo del sistema de viento, volúmenes, controladores de niebla, etc. Con esto, ahora las partículas y las superficies de agua pueden responder físicamente a estas ráfagas, generando salpicaduras o estelas en función de la velocidad del viento, si es radial o direccional, y de la turbulencia definida. Importante añadir que esto no se trata de un truco visual como antaño, sino una simulación completamente calculada de forma asíncrona, lo que suma rendimiento y permite miles de partículas reaccionando al viento sin tirones. Nada nuevo por aquí, estamos viendo la misma filosofía Valve de siempre. Efectos ricos, baratos y con ganchos jugables. Por ejemplo, se me ocurre que al cruzar un acantilado arenoso, ráfagas de viento y polvo podrían señalarte sutilmente el camino mientras el mundo reacciona a tu paso. Absorción de sonido, muy curioso, parece que Moraski se ha puesto las pilas aquí. Este div muestra que Source 2 ha reescrito cómo modela la acústica de los materiales. Lo que antes eran 3 atributos por superficie, bajas, medias, altas, ahora son coeficientes por bandas de octava. En la práctica, ahora cada superficie tiene un perfil acústico completo que el motor usa para simular cuánto sonido absorbe, refleja o dispersa y deja pasar. Es decir, un muro de hormigón, una cortina o una puerta metálica pueden sonar distinto no solo en volumen, sino en cómo filtran el espectro del sonido. El grave atraviesa, el agudo se apaga, etc. Esto afecta al gameplay, la distancia a la que te detectan o si un disparo alerta a un soldado dependerá del tipo de sonido que se emita y los materiales que haya entre medias. Es decir, el sonido ya no solo disminuye con la distancia, viaja, se filtra y se pierde según el mundo que lo rodea. Charcos. Esto es básicamente un sistema para crear charcos de líquidos reales, es decir, que influyen con el juego y que no son solo pegatinas que se generan sobre superficies. El motor es capaz de entender qué tipo de líquido es, cuánto hay e incluso desaparecen solos cuando es necesario para no gastar recursos. Por ejemplo, si es aceite puede arder y propagar el fuego, si es sangre o agua puede apagar pequeñas llamas o incendios o incluso hacer resbalar. Dependiendo de las condiciones del entorno, los charcos pueden crecer, encogerse o incluso deslizarse en
forma de hilos por una pendiente o pared para luego volverse a formar en una superficie plana como el suelo. Suena un poco tonto decirlo así en alto, pero todo apunta a que ahora hasta un simple charco puede formar parte de la mecánica de juego. Vamos a ver, aquí primero tenemos esto, el Keep Loaded Ammo, es decir, tenemos una especie de recarga táctica. Ahora cada arma puede diseñarse para que decida qué pasa con las balas cuando recargas. Puedes decirle al motor que conserve lo que lleva dentro: bala en recámara, cargador medio, algunos cartuchos ya metidos en la escopeta, en vez de vaciar el arma mágicamente para recargarla de nuevo. O puedes hacer lo contrario y forzar a que se pierda ese cargador medio usado. Es decir, antes recargar era más cambiar números en la interfaz y cada arma estaba codificada casi a fuego. Ahora el motor sabe qué hay dentro de cada arma y te deja definir la regla exacta: conservar munición, descartar, mezclar, interrumpir. Esto encaja con todo lo que venimos viendo de balística, física y simulación. Cada bala tiene un estado real. Segundo, estos flags de depuración, Debug Destructible Parts Radius Damage, servirían para probar si el romper una pieza, una mesa de madera, una ventana, una placa de armadura, genera daño en área. Metralla que hiere, una onda sónica que te empuja, chispas que prenden, un charco de aceite o incluso pánico en la IA. Ojo, esto no es un script, es el propio motor. Conecta las partes destruibles y los hit grabs que ya vimos en vídeos anteriores. Cuando una parte pasa de abollado a fracturado, el juego dispara eventos y puede encadenar consecuencias físicas y de IA. Todo esto me recuerda cuando GameFollower filtró que podríamos tener armas más realistas y tácticas con balística física en vez de hitscans, y por otra parte piezas que al romperse contagian daño y comportamientos. Como ya hemos dicho antes, menos numeritos invisibles y más daño que acaba en consecuencias. Todos los sistemas están conectados y trabajan al unísono como una gran orquesta. Para finalizar, comentar que recientemente en una actualización de Steam se ha dejado ver el nombre en clave de un nuevo mando, un nuevo controlador, llamado Tritón. Aunque más que un mando como un Steam Controller, parece ser una especie de Steam Deck, pero sin pantalla. Todo apunta a que se lanzará junto a la Steam Frame, las nuevas gafas de realidad virtual que también son autónomas una vez más, como una Steam Deck pero para la cabeza. Quizás estos dos aparatos puedan juntarse y sumar su capacidad de procesamiento como una especie de gran ecosistema de hardware donde todo trabaja con todo. En cualquier caso, parece ser que el anuncio está muy cerca, cosa de semanas, según Tyler McVicker. Ya salieron los registros de marca y todo. Hay que tener en cuenta que cuando Valve anunció las Steam Index, también anunciaron que estaban trabajando en un juego AAA para VR, que acabó siendo Half-Life Alyx. Como ya sabemos, Half-Life 3 no es un juego de VR, pero bien podría tomar ventaja de algunas funcionalidades de este nuevo ecosistema masivo de hardware. Como comentan los filtradores centrados en VR, por ejemplo, el poder jugar toda tu librería de Steam con un sistema de profundidad 3D en las gafas. Y esto sería todo por hoy, queridos lambdanautas. Ya hemos llegado a noviembre y la cosa está que arde. El tráiler, las filtraciones que indican los pasos finales, la Steam Frame también a punto de anunciarse. Se vienen cositas y se vienen pronto. Cada vez que salta algo es para acercarnos más a la línea de meta. Hemos esperado 20 años por otro Half-Life que impulse toda la industria del gaming hacia adelante. Al final del documental del 20 aniversario de Half-Life 2, Gaming Ewell nos dice que Half-Life siempre ha sido una ventana para la innovación y crear experiencias nunca antes vistas en la industria. Cuando salieron los episodios ya no quedaba mucho por ofrecer, pero a día de hoy vuelve a haber ventana para ello. Y mientras otras empresas como Rockstar solo se centran en innovar haciendo que la grasa de los glúteos de las gordas reboten al hacer twerking, Valve está construyendo una bestia capaz de simular la realidad a muy bajo coste como nunca se ha visto antes en la industria del entretenimiento. Como de costumbre, ya sabéis, seguiremos bien atentos tanto a cualquier movimiento que haga Valve como al resultado del análisis de nuevas filtraciones de código. Muchas gracias a todos los miembros del canal que hace posible que sigamos haciendo todo lo que hacemos por aquí. No olvides darle like, suscribirte si aún no lo estás y comentar qué opinas sobre todo esto y si estás emocionado por todo lo que se viene. Os leo en los comentarios. Scolcer out.